Manda, joven doctor Olave. Podríamos esperar unos 5 minutos, doctor. Sí, pero voy a compartir pantalla. Voy a hacer la prueba. Es que soy yo neófito en estas cosas. Voy a hacer el intento ya de compartir pantalla. Ok, doctor, gracias. De nada, doctor. Guacanito. ¿Y ahora? Comparto acá. Ahí. ¿Vas a compartir? Ya se ve su pantalla, doctor. Su nombre es doctor Olave, ¿no? Sí, doctor, soy Gabriel Olave. ¿Cómo está, joven doctor Gabriel Olave? Entonces voy a esperar 5 minutos para que un buen porcentaje significativo esté presente para que compartir con ustedes esta actividad académica, teórica. 5 minutos, doctor, ¿no? O podría ir iniciando, doctor. Algunos compañeros me dijeron que estaban saliendo de prácticas, pero ya se conectan. Ya, entonces son las 6:05. Entonces, joven doctor, vamos a realizar la actividad académica teórica que se me ha encargado en relación a lo que es el síndrome diarreico y mala absorción. En primer lugar, no podemos nosotros crearnos ajenos a la realidad mundial, nacional y regional, desde el punto de vista de lo que es esta entidad clínica que conocemos más frecuente que nosotros hablamos de síndrome diarreico. Y el síndrome de mala absorción, que evidentemente es una entidad clínica que pocas veces se ve, pero sí se ve en hospitales de alta capacidad resolutiva o de tercera categoría o institutos de pacientes con patologías que guardan o necesitan de una atención de alta especialidad o de especialidad. Jóvenes doctores, buenas tardes. ¿Escuchan? Sí, doctor. Sí, doctor. sí, doctor. Sí, doctor, buenas tardes. Primero, he obviado de presentarme. Yo soy el doctor Guillermo Pacheco Chávez, médico internista
y soy del staff del Hospital Regional Manuel Delgado. Ya seguramente para muchos de ustedes soy conocido en cuanto a las prácticas realizadas o que realizamos en la práctica diaria de lo que es Semiología 2. Entonces, reiterando o repitiendo, porque me gusta a mí repetir y repetir y repetir, o hacer retórica en el sentido de que nosotros no podemos hacer ajenos a lo que dice la Organización Mundial de la Salud sobre esta entidad clínica muy importante que es el síndrome o lo que es la diarrea. A nivel mundial refiere la Organización Mundial de la Salud que evidentemente el más perjudicado es los niños y la consideran como la segunda causa de mortalidad a nivel mundial en niños menores de 5 años. Y que países tanto de Asia, países de África, países de Centroamérica, Haití, Latinoamérica, y por qué no también nosotros en la data internacional incluirnos como los países en desarrollo que también estamos involucrados en padecer esta entidad clínica de diarrea, síndrome diarreico. Sabemos muy bien de que el síndrome diarreico a nivel mundial nos ha creado problemas y el que habla ha vivido una realidad cuando estaba haciendo residencia sobre el Vibrio cholerae o Vibrio cholerae o el cólera que se presentó creo que en el año 1990 y que evidentemente creó una alta mortalidad significativa en nuestra región Arequipa y también estuvo en el Perú y que evidentemente pues hay que darle mucha importancia a esta entidad clínica que llevó a muchos pacientes a padecer por las complicaciones en cuanto a la deshidratación severa que conllevaba pues a una falla multiorgánica y donde estaba afectado el riñón y que evidentemente el paciente, o sea, pues dentro de esta entidad clínica, la carta de presentación era la diarrea, pero la complicación más severa era la deshidratación y que finalmente era la causa de probabilidad de muerte. O sea que en ese entonces había la mortalidad significativa que evidentemente me queda en el recuerdo de que por primera vez miraba deposiciones que presentaban los pacientes de 2 a 3 litros por deposición, por cámara o sea, que presentaban los pacientes, adultos que atendía en ese entonces, y que evidentemente pues tenía que en ese entonces poner sonda nasogástrica, estaba trabajando en Camaná, y que tenía que poner sonda nasogástrica y por vía y tratar de recuperar el volumen por volumen a los pacientes que estaban complicados y que finalmente muchos de ellos fallecieron. Entonces, hay que darle importancia a lo que es el término de diarrea. A nivel mundial ya pues creo que ustedes abrirán su abanico y que evidentemente irán aprendiendo más y más y más. ¿Qué dice la Organización Mundial de la Salud? Que la diarrea, o sea, la diarrea es una entidad clínica que se caracteriza desde el punto de vista epidemiológico en la presentación de más de 3 deposiciones por día. Pero lo característico es de que hay alteración en cuanto al volumen y la consistencia. O sea, pues, mucho volumen y consistencia líquida. Y que evidentemente se presentan
más de 3 veces en 24 horas, 3, 4, 5, 6 veces, y que evidentemente tiene pues mucha importancia en cuanto a lo que es esta entidad. Los expertos refieren de que la fisiopatología de una diarrea está relacionada a la pérdida excesiva de líquidos y electrolitos en heces debido a un transporte, ¿no?, intestinal anormal de los solutos, entendiéndose como solutos glucosa, sodio, potasio y otros. El transporte, por ejemplo, de agua, ¿no es cierto? A través de las membranas es pasivo y está sujeto al transporte activo y pasivo de los solutos, reiterando al sodio, reiterando a los cloruros, a potasio, a glucosa. Epidemiológicamente, reitero de que la diarrea pues, se caracteriza por la presencia de deposiciones líquidas más de 3 deposiciones en 24 horas. Haciendo la introducción, en clínica se define como un aumento de volumen de los fluidos en las heces. O sea, hay fluidos y presencia de deposiciones líquidas. Y que tiene que estar involucrada, o sea, componente de la mucosa gastrointestinal. Desde el punto de vista, los expertos refieren que hay un componente desde el punto de vista anatómico, un componente desde el punto de vista de toda la mucosa, o sea que la mucosa intestinal debe ser indemne, y que la mucosa intestinal o que las capas del intestino son muy importantes, pero la más importante que siempre hablamos es la mucosa, que la mucosa está pues representada por las vellosidades intestinales, como ustedes saben muy bien, después, ¿no? Evidentemente, aquella entidad muy importante en la absorción y su injuria o alteración puede conllevar a muchos problemas. Entonces, reiterando, en la clínica se define como un aumento de volumen de fluidos y la presencia de deposiciones como consecuencia de una agresión. Hablamos de agresión y o también de injuria, que hablan también de injuria, ¿no? De la mucosa gastrointestinal por diferentes agentes infecciosos. Doctor. Disculpe que lo interrumpa. ¿Está pasando usted de diapositiva? No, estoy haciendo una pequeña introducción. Ah, ya, disculpe. Lo demás es fácil. ¿O desea usted que le pasen más diapositivas y terminamos en 30 minutos? Porque estaban preguntando a mis compañeros. Pero no se preocupe, continúe. No, pero si usted ve por conveniente que le pasen las diapositivas, porque de la diapositiva no van a ser los exámenes, el examen es de lo que el profesor esté exponiendo y que evidentemente la docencia universitaria en cuanto a la exposición es una comunicación mutua entre el alumno y el profesor, pero como es una clase teórica, estoy tratando de llegar a ustedes, pero si ustedes, yo le pido, le ruego, por favor, si ve que mientras luego paso las diapositivas para que ustedes, en lo que he hecho, la introducción, tal y cual, de alguna u otra manera, va a ayudar en captar lo que estamos conversando y dialogando. ¿Qué opina? Continúe, doctor, disculpe. Una pequeña introducción, pues porque lo demás hablamos de lo que es inflamación, secreción, esteatorrea, cómo es la formación de las heces, pero ya fácilmente en una diapositiva. Pero evidentemente considero de que
Si ven por conveniente, si no, pasamos pues, ¿no? Como ustedes digan, porque ustedes son el objetivo. Yo tan solamente soy un humilde transmisor o que transmite o lleva lo poquito que sé en cuanto a esta entidad clínica e inclusive hasta experiencias para que ustedes entiendan o no. Muy bien, doctor. Entonces, como usted, como refería, de que la vía, o sea, intestinal, puede ser injuriada o lesionada por diferentes agentes etiológicos. Y si hablamos desde el punto de vista de la naturaleza de las infecciones, las vamos a ver en la diapositiva rápidamente. Entonces, hablamos de clasificación y la clasificación, pues, está en relación a la duración. ¿Qué dicen los expertos? Los expertos refieren que la diarrea aguda dura 2 semanas, la persistente entre 2 y 4 semanas y crónica más de 4 semanas. Entonces ustedes ya se van haciendo idea y cuando pasamos a las diapositivas creo que ya queda bien fijo. En ese sentido, intentamos entonces que la diarreas, el tiempo pues de 14 días es la aguda, que está relacionado al daño en que está pues alterada la mucosa intestinal. Luego, al estar alterada la mucosa intestinal, pues hay alteración en la absorción de los nutrientes que están en el intestino delgado. Luego, hablamos de que hay una etiología. La etiología que más nos interesa a nosotros, jóvenes doctores o jóvenes doctores, la etiología es en el sentido de que en niños se habla de los famosos rotavirus es importante saber que actualmente hay vacunas para rotavirus, 2 tipos de rotavirus en los niños, y que el patógeno más frecuente es la E. coli, enteropatógeno, porque hay E. coli enteropatógena, enterohemorrágica, enterotóxica, enteroinvasiva, pero eso lo vamos a ver como si ustedes vayan entendiendo, porque el concepto universitario o la docencia universitaria es que ustedes también deben tener conceptos básicos sobre lo que es el síndrome diarreico. Como les decía, en los niños es el más frecuente es el rotavirus. Otra agente importante es adenovirus, que son virus, pero ustedes deben saber también que el más frecuente que producen diarrea en niños, para que ustedes alguna vez en casa o en cualquier lugar, porque esto sirve no tener como conceptos bien claros, definidos desde el punto de vista teórico, y cuando evidentemente se presenten los casos o que tengamos las clases presenciales, evidentemente ya ustedes tengan pues ¿no? idea de lo que estamos conversando. Hay pues, o sea, causas, por ejemplo, E. coli enterohemorrágicas. Hay unas E. coli, o sea, porque hay en agentes etiológicos, como vamos a hablar ahorita, hay 3 tipos de enteropatógenos clásicos: la salmonela, la E. coli y la Shigella. Pregunta de examen, por ejemplo, cuando se les pregunte en la teórico práctico. Pero hablaba de que en la E. coli, ¿no? Hay una bien característica llamada la E. coli, la enterohemorrágica o enterohemolítica, la serotipo 0157 E. coli, que puede producir un proceso o un caso muy severo llamado enterohemolítico urémico, que es el más frecuente, con el serotipo, como le voy a repetir, 057. Y tenemos infecciones, o sea, diarreas no infecciosas.
¿Por qué? Porque hay medicamentos que son irritantes como la eritromicina, o hay otro medicamento como la ceftriaxona que produce también barrido de la mucosa intestina, perdón, del barrido de la flora intestinal que evidente pone a disponibilidad pues a los gérmenes saprofitos o que gérmenes que toman enteropatogenosidad y se hacen agresivos al organismo. Y evidentemente también se objetiva desde el punto de vista el contexto de lo que se llama problemas en campo, en cambios no osmóticos y también osmóticos. Entonces, vamos con la primera diapositiva. Muy bien, doctor. Doctor Olave. Doctor Olave. Sí, escucho. Una pregunta, doctor. ¿Qué entiende usted por diarrea desde el punto de vista de la Organización Mundial de la Salud? ¿Quién sabe? ¿Quién ha escuchado? Por ejemplo, estamos conversando, estamos en un diálogo. Y he hablado de que desde el punto de vista de la Organización Mundial de la Salud, desde el punto de vista epidemiológico, define a las diarreas a procesos donde hay una alteración en cuanto a lo que es la frecuencia y la consistencia, y que esta deposición pasa más, o sea, es presentada por más de 3 deposiciones en 24 horas. Pueden ser 4, 5, 6. Una retórica, doctor Olave. Usted, nuestro señor delegado, que va a preguntar, ¿qué entiende usted por diarrea? Se le pregunta a usted en teórico. Posiciones líquidas, doctor. Muy bien. Que tiene la característica de... ¿Alguna respuesta, algún colega o colega dama o varón que entiende por deposiciones, por diarreas, que dice la Organización Mundial de Salud, cómo la define? Doctor, el aumento de volumen o de la frecuencia de las heces y Así también es. la disminución de la consistencia y que como dijo, ¿no? Se da cuando son tres o más al día y que es aguda si es que es hasta 2 semanas. Claro. Y su carta de presentación era la diarrea, pero la complicación más frecuente, ¿cuál es? Que pone en riesgo la vida del paciente. La deshidratación. Excelente, doctor. Esa es pregunta de examen. Como vamos a revisar la pregunta al final. Muchas horas se me ha... Vamos a ver mi diapositiva. Ahora sí. ¿Qué dicen los expertos de la literatura? Dice, concepto. Es el aumento del número de deposiciones con consistencia fluida más aumento de volumen. O sea que más de 200 gramos en cuanto al aumento del volumen. 2. Se asocia con otros signos y síntomas. Muy bien, es importante. Entonces, el síndrome diarreico no solamente viene solo con el aumento de las deposiciones en volumen y consistencia, sino también vienen con otros signos y síntomas que la indiqué, como dolor abdominal, náuseas, fiebre, vómitos. Evidentemente, cuando hay fiebre, ¿qué dicen los expertos? Que evidentemente la probabilidad sea pues una causa infecciosa, ¿no? A pesar de que la pregunta que se les pregunta a ustedes es de que hay procesos infecciosos, pero dentro de lo que es una intoxicación alimentaria, ustedes me podrían decir, ¿la intoxicación alimentaria tendría relación con una diarrea aguda? La pregunta de examen que les estoy haciendo ya en la teoría. ¿Qué opinan? Doctores, estamos en una clase teórica. Doctor, que sí, que sí. ¿Qué dicen los expertos? Que la intoxicación, o sea, desde el punto de vista
de intolerancia alimentaria estaría relacionada con una diarrea aguda? ¿Ustedes qué dicen? La intolerancia alimentaria estaría relacionada a un proceso Agudo. agudo, pero agudo en relación a qué? O sea, intolerancia alimentaria es crónica, que tiene que ser por la lactasa, tal y cual. Yo estoy hablando si está en relación a un proceso de diarrea agudo, porque estaría relacionado a un síndrome de hipersensibilidad o un problema de alergia. Entonces, si hay problema de alergia, lo alejamos un poco porque hay una alergia, o porque si nosotros quitamos el componente que está produciendo la intolerancia alimentaria, evidentemente ya no estaríamos hablando de una anemia aguda. Y la anemia aguda, en la anemia aguda, lo revisan eso. La clasificación, según como les reitero, las agudas la consideran los expertos, la Organización Mundial de la Salud habla de agudas menos de 2 semanas y las crónicas más de 4 semanas. Pueden ser, dice, recurrentes con una etiología más común, enfermedad de intolerancia alimentaria. Ojo, entonces por ahí nos vamos viendo, ¿no es cierto, doctor? Una cosa es aguda y otra es, ¿no? ¿Me entienden? Jóvenes Sí, doctores. doctor. Sí, doctor. Entonces la pregunta que les he puesto, les he preguntado si proceso de diarrea aguda, ya pues está relacionada con una intolerancia alimentaria. O sea que la intolerancia alimentaria está relacionada, por ejemplo, les hablan de que está relacionada, por ejemplo, a la intolerancia a la lactosa, y otros problemas alérgicos a histamina, tal y cual. Pero eso lo revisan porque ustedes son estudiantes universitarios y que evidentemente me ganan el 100%. ¿Por qué? Porque ustedes saben abanico y saben mejor que yo. Pero la clasificación de la Organización Mundial de la Salud, pero la otra literatura refieren las deposiciones persistentes que están en la relación de 2 a 4 semanas, y las agudas menos de 2 y las crónicas más de 4 semanas que dice la Organización Mundial de la Salud. Pero otra literatura, porque la literatura, pues ustedes saben que los que escriben un libro siempre son expertos o son autoridades en salud. Crónicas, dice más de 4 semanas y pueden ser recurrentes. Etiología más común, enfermedad de intolerancia alimentaria. Entonces, ahí está la respuesta. Creo que se da. Muy bien. Diarrea aguda, mecanismo de defensa del organismo frente a un patógeno, que evidentemente cuando ingrese, si por ejemplo yo estoy tomando un bloqueador de receptores H2, o estoy tomando algún medicamento que modifique mi pH ácido, que verdaderamente es un ente defensivo ante la agresión de un agente etiológico, ¿no? La motilidad del intestino delgado, que es importante porque evidentemente está relacionado, pues, cuando se altera, aumenta la motilidad intestinal. La formación de anticuerpos evidentemente es importante, y la microflora colónica también es muy importante. ¿Por qué? Porque a veces nosotros utilizamos fármacos que barren la flora intestinal y que evidentemente nos ponen a disposición a otros gérmenes. Como mi joven doctor me hizo salir del camino, que evidentemente hablamos, por eso que es importante a veces saber de que para poder nosotros hacernos resistentes a procesos infecciosos, diarreicos, en primer lugar, como en la literatura, y siempre hemos repetido en la literatura, en las clases prácticas, de que se sugiere la formación de anticuerpos, y que la formación de anticuerpos está relacionada a una lactancia materna, o sea, que no pase menor de 6 meses, o sea, debe ser mayor de 6 meses. 2, que evidentemente nosotros debemos tomar una agua potabilizada. 3,
que tenemos que tener cierta limpieza en nuestras manos. A veces a través de la ano, mano, boca, o sea que evidentemente nos podemos contagiar con tipos de patologías o quistes, o como ya vamos a ver. Y por eso hablamos de formación de anticuerpos, porque el niño, ya desde niño comienza evidentemente a crearse un sistema inmunocompetente. Y la microflora bacteriana, que evidentemente a veces utilizamos antibióticos muy fuertes, que evidentemente borran la flora bacteriana, y entre ellos hablan la eritromicina, acitromicina, otros hablan la ceftriaxona, que evidentemente... Pero desde el punto de vista de la naturaleza, hablamos de bacterias, hongos, virus y parásitos. Bacterias. Quería recordarles que en las bacterias, pues hablamos de la famosa triada de las enterobacterias clásicas. Hablamos de E. coli, hablamos de Salmonella y hablamos de Shigella. Esa es la triada que les preguntan en el ENAM, a no ser que haya otra bacteria que haya aparecido. Y como vamos a ver, cada cual, pues, hablamos de Salmonella typhi, hablamos de Shigella, la serotipo 0157 o la serotipo 111 y a otras bacterias, entre lo que cuando hablamos de la E. coli enterohemorrágica, enterotóxica, enteropatógena, enteroinvasiva, que evidentemente que ellas son las que alteran o lesionan, producen un problema inflamatorio, al menos no la enteropatógena, pero sí la enteroinvasiva, que produce primero un proceso inflamatorio, que conlleva luego a una laceración y produce daño a nivel de la mucosa intestinal. Hongos. En el contexto de hongos, se ha visto en pacientes que se habla en la literatura de la diarrea, de que pacientes inmunosuprimidos, como por ejemplo con pacientes con SIDA o que tienen infecciones oportunistas, están pues propensos a adquirir una infección por hongos. Ahí ya tenemos pues la Candida albicans, que una de las más frecuentes en las infecciones oportunistas en pacientes con SIDA. Virus, como estamos hablando, es más frecuente en niños y la característica que tenemos en ellos es el rotavirus y adenovirus, y como les paso la voz, que hay vacuna para el rotavirus ya a nivel mundial, según la Organización Mundial de Salud. Finalmente, hablamos de parásitos, y parásitos en nuestra realidad, en nuestro país, tenemos dos parásitos que son protozoarios, que son característicos de procesos diarreicos. Una, la Giardia lambda, que se localiza en el intestino delgado y que es su característica desde el punto de vista clínico de que produce diarreas abundantes en tubo y a veces viene con dolor y a veces no, pero en cantidad. Viene con dolor abdominal a veces no. Que es la Giardia lambda, que se localiza en el intestino del gato. Diferente cuando tenemos otro protozoario que tiene la capacidad de hacer daño y lisis e inflamación en el intestino grueso, que es la entamoeba histolítica, que puede producir una lesión en botón de camisa, puede producir un proceso de síndrome disintérico, donde hay muco y sangre, mucus. ¿Dónde se produce el mucus? En el intestino grueso, en el colon. Y que esta más bien también tiene capacidad de erosión, lesión, inflamación, que inclusive puede perforar el intestino grueso. Y además puede llegar a invadir el el hígado y además a nivel cerebral. ¿Alguna pregunta, jóvenes doctores? ¿Alguna pregunta para continuar? Jóvenes doctores. Todo está claro. Muy bien, doctora. Acá entramos a lo que se llama diarreas crónicas.
Las diarreas crónicas, evidentemente, son pues las que nos tienen siempre preocupados en las diarreas crónicas. En ellas hablamos de diarreas inflamatorias como resultado, como les he dicho, en las diarreas inflamatorias siempre hay daño o injuria en la mucosa intestinal que termina con laceraciones o úlceras. El daño del epitelio absortivo o libera citotoxinas. Evidentemente, cuando el agente etiológico, ustedes saben muy bien que las entero, o sea, desde el punto de vista de las bacterias patógenas, tienen la capacidad de producir citotoxinas, que son las que tienen capacidad de daño sobre la mucosa. Diarreas osmóticas, solutos ingeridos no se absorben en el intestino delgado. Por ejemplo, en las osmóticas se observa que hay solutos para absorberse. Dicen que los expertos, que conlleva que por gradiente osmótica, ¿qué se favorece? Que se favorece que la incorporación del agua desde el comportamiento vascular. Ustedes saben que el comportamiento vascular les hemos hablado que a través de las mucosas, por detrás está el comportamiento, las presiones hidrostáticas, que está conformado con componente vascular. ¿Y qué dice? Que hay una incorporación del agua desde el comportamiento vascular a la luz intestinal. O sea que se pasa. Pero ¿con quién tiene relación? Nosotros nos preguntamos que son pues solutos, ¿no? Hidrocarbonados. ¿Son producto de qué dice? Por ejemplo, aquellos cuando nosotros conllevamos a la utilización de, por ejemplo, de laxantes. Ustedes muchas veces han escuchado que los laxantes son causantes de diarreas. Evidentemente, ustedes ya como ustedes tienen alto conocimiento ya de literatura, los laxantes pueden producir, pues, diarreas. Las diarreas en su pero también pueden causar estreñimientos. Pero cuando tienen su efecto, el efecto que dura, hay diarreas. Y esto lo que conlleva, por eso les digo, desde el punto de vista de con componentes de solutos, como por ejemplo laxantes, por ejemplo, ¿qué? Magnesio, por ejemplo. Las diarreas secretorias son, pues, cuando son, los agentes etiológicos son componentes por una toxinfección de enterobacterias, ¿no? Bacterias que producen toxinas. Puede ser, las más frecuentes son las endotoxinas, ¿no es cierto? Y que evidentemente, ¿a qué conllevan? A un daño intestinal. ¿Y qué producen? Deposiciones líquidas, ¿no? Con pérdida importante de qué soluto, ¿cómo qué? Agua, ¿qué? Electrolitos, entre ellos sodio, potasio, que ustedes saben muy bien. Y acá dice se origina por la excesiva secreción de electrolitos. Entonces, de alguna otra manera trato de explicarles, no en qué manera ustedes me podrían entender. Y trastornos de motilidad sector, ¿no? El síndrome de colon irritable o diabetes mellitus. Ustedes saben que los pacientes con diabetes mellitus o colon irritable son aquellos pues, que tienen alteraciones en su motilidad del intestino, pero los procesos están alternados. Pueden presentar periodos de diarrea y periodos de estreñimiento. Y en los diabéticos está relacionada por la polineuropatía, pero eso ya lo hablamos desde el punto de vista del campo, ya más en apertura de teoría. Y las diarreas mal, o sea, desde el punto de vista de absorción, alteraciones en qué? El proceso
de transporte. En el proceso hay un síndrome de mala absorción, como vamos a ver a continuación en el contexto de síndrome clínico. Reiterando o repitiendo, porque el contexto es a veces conocimiento, como son términos a veces nuevos, a veces nosotros nos estamos no acostumbrados o familiarizados con este tipo de patología o agentes etiológicos, más que todo por los nombres. La diarrea crónica dice que está relacionada con infecciones. ¿Y cuáles infecciones? Como les he referido, la Giardia lamblia, diarreas son espumosas y con dolor abdominal. La experiencia que tenemos en cuanto a la práctica médica en nuestros hospitales, ya tenemos muy bien, como les preguntaba a alguno de ustedes, ¿dónde se localiza la Giardia lamblia? Jóvenes doctores, en intestino delgado e intestino grueso. Y las deposiciones son abundantes o escasas. Cualquiera de ustedes. Doctor, en intestino delgado En y son el abundantes. Excelente. No hay nada que hacer. No hay nada. También dice que se da en insuficiencia suprarrenal, en el hipotiroidismo, en ese tipo de patologías. Y yo hablaría más bien de hipertiroidismo, porque el hipertiroidismo está característico por diarreas. Acá seguramente he tenido una lasus calus burricus, en cuanto si en vez de hablar de estreñimiento, he hablado de hipotiroidismo, pero el hipertiroidismo está caracterizado por diarreas, por aumento ¿por qué? Porque el hipertiroidismo produce bradicardia, no, produce taquicardia. ¿Qué más produce? Deposiciones líquidas, diarreas, baja de peso, ¿no? Entonces, es lo contrario de lo que es hipotiroidismo. Entonces, estaríamos hablando acá de hipertiroidismo. Y el tumor son productores de hormonas que evidentemente refieren los expertos que los tumores, los gastrinomas, son causantes también de procesos o alteraciones o lesiones a nivel gástrico que estarían relacionados con procesos diarreicos. Pero porque nosotros nos tenemos que hablar sobre nuestra realidad. Nosotros vivimos en zonas endémicas de Giardia lamblia y entomoeba histolítica. Por ejemplo, en Camaná es una área endémica de Giardia lamblia y también de entomoeba histolítica. Y que evidentemente, pues, hay que tener mucho cuidado porque la misma literatura internacional de inglesa habla de que la Giardia lamblia tiene la capacidad de pasar o sobrepasar la valla de lo que es la potabilización de agua. Hay unos estudios ingleses donde que la Giardia lamblia llega a pasar, pues, el proceso de potabilización. Pero lo que nos interesa a nosotros es de que la Giardia lamblia en Arequipa, en la área de Camaná, también la entomoeba histolítica es una zona endémica. ¿Qué quiere decir endémica? Que naturalmente al año puede producir 100 casos o 20 casos o 30 casos, pero si en el año se produce, si tenemos un promedio, un rango de 20 a 40 o 20 a 30, pero si comienza a presentar de más de 60, 50 casos o 70, entonces estaríamos hablando ya de que hay que poner alerta desde el punto de vista epidemiológico y manejar, pues porque ustedes saben muy bien de que existe dos tipos de Giardia, o sea, de presentación en cuanto a su naturaleza. La Giardia aguda, donde hay trofozoitos. La carta de presentación son los trofozoitos, con humildad apunte. Cuando hagan el examen de esos trofozoitos en el parasitológico seriado, diferente, cuando hagan también, hay Giardia lamblia, cuando se manifiesta en esos quistes,
en el examen seriado. De igual manera, también hablamos de la experiencia que se tiene y lo que en esta realidad, eso tenemos que hablar, es que cuando se hace el estudio en entamoeba histolítica o un síndrome disentérico, en la carta de presentación del agente etiológico es la entamoeba histolítica que presenta deposiciones líquidas con sangre. Cuando le vamos a hacer los estudios correspondientes, pues evidentemente la proctoscopía encuentra lesiones en botón de camisa y que hemos tenido muchos casos que se han complicado con peritonitis, otras que van y se localizan en el hígado y producen abscesos a nivel hepático y a nivel cerebral. Ustedes más que yo y mejor tienen la mejor capacidad. Y también cuando hacen examen de heces, no solamente van a encontrar trofosoditos, también van a encontrar quistes cuando hablemos de trofosoditos en relación a estos protozoarios conocidos como Giardia lambda y ameba histolítica. Importante acá les voy a hablar una diferencia porque siempre es importante hablar de sintomatología en una diarrea alta de intestino delgado y una diarrea baja de intestino grueso. Debo manifestarle que me estaba olvidando que la diarrea de lo que es entamoeba histolítica es escasa, con rasgos de sangre, con pujo, tenesmo, a veces, ¿no? Y que evidentemente se caracteriza con la diarrea de la Giardia lambda, que es abundante, espumosa, que puede llevar a una deshidratación. Y que el tratamiento, ya pues, evidentemente, nosotros tratamos con el 6-nidazole o el metronidazole, de acuerdo a los protocolos que dicen los expertos. Muy bien. Hablamos de sintomatología y diarrea alta, hablamos de dolor. En la diarrea alta es leve y en la diarrea baja es moderado, dolor. Y nosotros en la diarrea baja vemos más dolor. El pujo y tenesmo más frecuente es en diarreas bajas. El número de deposiciones son pocas, pero abundantes en las altas, intestino delgado. Pero las diarreas bajas son múltiples, pero son poquitos, con moco y sangre, con pujo, tenesmo. Volumen. La diarrea altas es abundante, como decía, y reitero, y la diarrea baja es escasa. El color es amarillento, el otro es el color marrón, según los expertos en el contexto del estudio de clínica, signos y síntomas y clínica. La consistencia en las diarreas altas hablan de pastosa y las diarreas bajas es acuosa. La esteatorrea, como vamos a ver, la esteatorrea está relacionado a lo que es proteínas, carbohidratos y grasas que deben ser digeridas a nivel, pues, de intestino delgado, pero relacionadas con una función endocrinológica de páncreas, de hígado y de estómago en el jugo, pero como vamos a ver luego. Esteatorrea frecuente y en la baja es ausente. Entonces quiere decir la presencia de esteatorrea es pregunta de examen teórico en cuanto es un síntoma. Pregunta de examen, seguramente les voy a presentar esa respuesta, no sé cómo la respondan, pero como les voy a, luego vamos a conversar. Y también hablan de diarreas liantéricas, que es decir, restos de alimentos. Cuando hay un problema a nivel de intestino delgado, evidentemente que es frecuente unas diarreas lientéricas. ¿Qué quiere decir lientéricas? Presente de los alimentos que comemos no se digieren. Y en las diarreas bajas está ausente. Y mucus, ya ustedes ya saben, me ganan mejor que yo, que el mucus se produce ¿en dónde, jóvenes doctores? ¿Intestino grueso o intestino delgado? ¿O dónde está relacionado? En el grueso. Ya 20, creo que ya no, ya creo que están aprobados en el teórico. Muy bien, el enfoque diagnóstico. Creo que acá voy a dar una lecturita. Dice, diarreas agudas es importante conocer la duración de los síntomas de los accidentes epidemiológicos que hemos hablado y haber padecido anteriormente molestias. Deben investigarse sospechas de deshidratación. Creo que a nosotros hemos llegado a eso. Por eso siempre se hace una introducción para que ustedes ya vayan llegando al final de ya a las conclusiones.
asociadas con mareos, debilidad. Entonces, un paciente con una deshidratación, por ejemplo, diarreas abundantes, o pacientes que yo he visto en mi experiencia con el cólera, que se fallecían, se deshidrataban, no podíamos a veces de alguna u otra manera equilibrar el volumen con volumen. Pérdida de 300 y teníamos ponerle 300 a chorro flujoterapia, pero como en ese entonces ya venían de otros lugares, venían de otros lugares, ya venían afectados los riñones, porque la carta de presentación de la deshidratación en ese entonces era la oliguria y una creatinina alterada o alta. Los pacientes con diarrea aguda, dice, infecciosa, suelen tener dolor abdominal. Es verdad, porque aumenta el peristaltismo intestinal, está inflamado. Fiebre, evidentemente, la fiebre es pues, ustedes saben muy bien, me podrían ayudar el término de bacteremia, ¿no es cierto? ¿Qué es bacteremia, jóvenes doctores? Es un diálogo lo que tenemos. ¿Qué es Presencia de bacteremia? bacterias en sangre. Así es la presencia. Si le preguntan en el ENAN, doctor, le dicen, ¿qué es bacteremia? ¿Es la presencia de bacterias en sangre viables? ¿Es la presencia de bacterias en sangre o ninguna de las anteriores? Respuesta. Porque los pacientes tenemos que hacerles a veces cultivos, perdón, hemocultivos. Entonces, ¿por qué le dice usted al paciente, o cuando usted ordena a la enfermera, le dice, señora, me va a tomar usted muestra de hemocultivo cuando la temperatura esté más de 38.5 o 39? Entonces, es ahí cuando está la mayor concentración de bacterias. Entonces, en conclusión, doctor, la bacteremia es presencia de bacterias viables en sangre o presencia de bacterias en sangre. ¿Las bacterias son vivas o no son vivas? O son muertas. Entonces tendrían que, en el cultivo, al cultivar, ¿tendrían que vivir o no tendrían que reproducirse? ¿Qué opina? ¿Algunos son viables o no son viables? Una bacteremia. Sí, son Son viables. viables. Gracias. De posiciones pueden Sí, ser son viables, acuosas doctor. y de color marrón o sanguinolento. ¿Ve? El sanguinolento es cuando hay un problema inflamatorio ya. Entonces ahí hay erosión de la mucosa, ¿no? Ese es, hay que tener mucho, cuando hablen de literatura o revisen, dice, hay bacterias que producen inflamación, y si ya hablan de inflamación, gran probabilidad que tienen que ver con la repercusión o tienen que ver con las alteraciones desde el punto de vista de la mucosa intestinal o vellosidades. El examen físico dice una evaluación cuidadosa del estado de hidratación. Entonces, ¿cuáles son los 3 criterios más importantes para poder evaluar el estado de hidratación? Jóvenes doctores, por favor. Ustedes son excelentes alumnos y extraordinarios alumnos. ¿Cuáles son los criterios? 3 criterios más importantes. Elasticidad, turgencia. Muy bien, o sea, el signo de pliegue. En un anciano ya no sirve ya en los manos, porque nosotros los ancianos, que ya estamos viejitos, tenemos el signo de pliegue en las manos, en el dorso positivo. Entonces los expertos refieren que debe ser en el tórax y en el abdomen. Muy bien, doctor. ¿Y las otras dos, quién? Otras doctoritas, porque las doctoras son expertas en este tipo de, desde el punto de vista de semiología y clínica. ¿Qué le dicen al paciente? ¿Que le saquen la lengua o que no le saquen la lengua? ¿Qué opinan? Con confianza. Esto es una docencia. Sí, doctor, que saque la lengua. Hay mucosa seca, la lengua está seca. Ah, no, mira, la lengua está seca. No, claro que no solamente en estos pacientes, hay pacientes en diabéticos, tal y cual. Entonces, para evaluar el estado de hidratación, y hay que hidratarlos inmediatamente. Y finalmente, el otro signo importante desde el punto de vista semiológico, 20, son 3 criterios. Muy bien. El tono ocular. ¿Ah? El tono ocular. 20, doctores, se pone usted. La felicito. Examen complementario es la diarrea aguda y se autoelimina. Entre las pruebas tenemos hemocultivo. El hemocultivo puede ser
porque no es el 100%, unos expertos refieren que al inicio no es importante, y que si es viral, no es viral, si es en niños y en adultos, pero los expertos refieren que también es necesario cuando ya es un poquito severo o moderado severo, hacerle el hemocultivo. Muy bien. Y el cultivo del material fecal. Dicen los expertos, la mayoría, que es necesario cuando es moderado o severo, es necesario el cultivo de material fecal para ver, pues evidentemente es importantísimo. Pero si en el material fecal le crecen 3 bacterias en vez de una, ¿qué opinan? ¿Es contaminación o es que el paciente o es que tiene un germen causante de la infección? ¿Qué opinan? 20. ¿Qué dicen los expertos? En un cultivo debe haber más de 2 bacterias, 3 bacterias o solo una bacteria, que recomiendan los expertos. Los expertos refieren de que debe haber una sola bacteria, por lo mucho 2 que dicen unas literaturas, pero un solo germen es el que le daría mayor validez a la presunción diagnóstica, autores. ¿Entendido? Sí, doctor. Jóvenes. Sí, doctor. Muy bien. Diarreas crónicas. Seguimos con diarreas crónicas. Dice, los pacientes que tienen diarrea por más de 4 semanas serán considerados como portadores de enfermedades. Que ya está ahí, no hay ahí no hay discusión. Más de 4 semanas crónicas. La persistente de 2 a 4 semanas sí les pregunta porque hay una literatura. Exámenes de complementar, hemograma, eritrosedimentación, creatinina, hepatograma, proteinograma plasmático. Hay cantidad de coprocultivo, hemocultivo, hay tomografía, hay resonancia magnética, hay cantidad de estudios ahora que de alguna u otra manera nos ayudarían. Pero ¿cuáles son los, dice, principales síntomas? Ustedes saben muy bien que el principal síntoma del síndrome diarreico es la diarrea, pues, ¿no es cierto? Que puede ser acompañada de fiebre y vómitos cuando es ya pues causada por un agente etiológico o se agrega un agente etiológico o bacteria o enterobacteria, por ejemplo la Shigella, que tiene bacteria y a veces con sangre, a gran probabilidad, y vómitos. El vómito viene, pues, ¿no? Desde el punto de vista, cuando hay fiebre, la fiebre nunca viene sola. Para su conocimiento, cuando hay fiebre puede haber vómitos, cefalea, mialgia, artralgia, tal y cual. Pero ese es el concepto general cuando ustedes hablen de síndrome séptico o problema infeccioso. La principal complicación ya pueden ser, o sea, ya la pregunta y la respuesta está dada. Creo que para ustedes ya no va a haber ningún problema en cuanto a responder cuál es la principal complicación en la que puede haber un síndrome diarreico, ¿no es cierto, doctores? 20. Síndrome de mala absorción, entramos a otro campo importantísimo, síndrome de mala absorción, y hablamos de esteatorrea. La esteatorrea, como la esteatorrea, ya comenzamos a manejar desde el punto de vista ya en ese contexto. Dice, síndrome de malabsorción es la entidad clínica que se agrupa una serie de enfermedades cuya característica es la incapacidad del tubo digestivo para absorber los nutrientes. Los nutrientes son pues la glucosa, el sodio, potasio, tal y cual. Eso ya ustedes me ganan. Es un estado patológico donde hay una absorción defectuosa de grasas también. También hay de vitaminas, liposolubles, porque, ¿no? Las proteínas, hidratos de carbono, electrolitos, minerales, agua, etc. Pase por una fase luminal, una fase mucosa y una fase absortiva. La luminal es la que está verdaderamente representada por lo que se llama lo que nosotros conversamos en el sentido de lo que es en que cuando nosotros ingerimos proteínas, grasas, carbohidratos, evidentemente se produce una hidrólisis y que evidentemente este componente de hidratos, proteínas tal y cual, van a ser degradados por sales biliares, quien la produce el hígado, componentes enzimáticos que están relacionados con
el páncreas, y componente de ácido clorhídrico que tiene que ver con el estómago, por ejemplo, ¿cierto? Pero puede haber alteraciones en este sentido, en cuanto a la alteración de las proteínas, que son los enzimas que están relacionadas en la degradación de estos nutrientes. Y por lo tanto, al ver alteración por causas desde el punto de vista pancreático, de un cáncer del páncreas, o un quiste de páncreas, una pancreatitis crónica, tal y cual, entonces se puede alterar todo este proceso de degradación de las proteínas, carbohidratos y... ¿Qué me faltaba más, doctores? Proteínas, carbohidratos y ¿qué más? ¿Lípidos? Excelente, Lípidos. doctora. 20 se va a poner usted. Los heces pueden ser, ¿no?, aparentemente de mayor volumen, pastosos y flotantes. Entonces, hay hablamos de lo que se llama esteatorrea. Es el signo patognomónico. Pregunta de examen que la tienen que, o sea, si ya ustedes están en prácticas ahora y están hablando conmigo y están caminando conmigo, no está relacionado con patología pancreática. Ya ves, pancreatitis, fibrosis quística de páncreas, cáncer, y hay otras etiologías más que ya les puedo referir. Hay cantidad de patologías que tienen que estar, están relacionados con esta alteración en cuanto a lo que les he dicho, que estos componentes proteicos de grasas, pues pasan que es hidrólisis, cómo es un componente del hidrógeno, ¿no? Y ya ustedes ya me ganan, ¿no? Entonces, pero ya puede haber alteración de todo un componente enzimático que tiene que ver con la degradación de estos componentes, de estos nutrientes, y que conlleva a que se produzca, pues, ¿no?, esta esteatorrea, la presencia de grasas en heces. Son más pastosas, voluminosas y flotantes. Importante es pregunta de examen, doctores, si les van a ver si se les va a caer o no. Es un signo en lo que es la fase intraluminal. La mucosa es acá fases del sitio de mala absorción. Ya acá creo que con esto ya acá. Digestión intraluminal. Las proteínas, hidratos de carbono, lípidos pierden su estructura a través de jugos gástricos, pancreáticos y ahí está, esteatorrea. Ya les dije ya más o menos, relacionada a patología pancreática, biliar y gástrica. ¿Hay patología hepática? Sí, tiene que ver con eso. ¿Problema gástrica? También. Pancreática también. Pero ya creo que la respuesta está bien clara. La mucosa se absorbe agua y electrolitos y nutrientes que son transportados al interior de la célula. Es indispensable una superficie intestinal indemne, sana. Pero en este tipo de patología no se ve en la enfermedad celíaca. Por ejemplo, en la enfermedad celíaca es la intolerancia hereditaria del gluten. Pregunta, podría ser de examen teórico práctico, ¿no? ¿Dónde está el gluten? El gluten es una proteína que se encuentra en el trigo, en la cebada, en el centeno, ¿no es cierto? Y que evidentemente, pues, tiene que ver con esa enfermedad. La celíaca, le he puesto, por ejemplo, ahora, el intestino corto, también el intestino corto está relacionado a una intervención quirúrgica. De ahí en una extirpación del intestino, ¿no es cierto? Entonces, por lo tanto, evidentemente, ya el intestino como está, se le ha extirpado una porción, evidentemente ya no hay un componente de lo que tiene que cumplir su función el intestino. ¿Por qué? Porque está corto, ¿no es cierto? Está afectada su función. Luego, el aporte de nutrientes, no implica aporte de nutrientes, implica el aporte de nutrientes de las células intestinales a los linfáticos. Enfermedad de Whipple, enfermedad de linfoma linfático, son los más frecuentes.
Hablan de enfermedad de Whipple, que es una enfermedad poco común que afecta al intestino delgado, que no permite que los nutrientes, ¿no?, pasen al cuerpo. Además, dice que esta enfermedad afecta a las articulaciones, al intestino delgado. Eso ya son los expertos. Los linfomas están relacionados, evidentemente, que hablan de los linfomas, que los linfomas están relacionados a linfomas relacionados a las células T, asociados a enteropatías, o sea, patologías a nivel intestinal. Finalmente, la enfermedad de la linfangiectasia está relacionado o es una enfermedad conocida por malformación de conductos linfáticos intestinales, pero más frecuente en niños, ¿no?, que en los adultos. Se caracteriza, ¿por qué? Por anasarca. ¿Por qué? ¿Por qué anasarca? Porque hay baja de proteínas. Entonces, evidentemente hay anasarca, pérdida de proteínas, y más que todo la albúmina. Y también hay leucopenia. Creo que desde el punto de vista teórico es lo que voy a decir, porque no soy experto en la materia. Los signos y síntomas comunes de enfermedades de mala absorción son diarrea, pérdida de peso y distensión abdominal. En el síndrome de mala absorción, las diarreas, dice en general, es consecuencia de enfermedad de la que provoca, mientras que la esteatorrea suele ser un signo característico de esta. Es la pregunta que les voy a hacer y hasta ya contestada. El déficit crónico de minerales y vitaminas ocasiona alteraciones clínicas en los exámenes de laboratorio. Creo que son expertos ustedes. Si hay un síndrome de mala absorción del hierro, se produce una anemia microcítica hipocrómica. Si hay mala absorción de vitamina B12 y el ácido fólico, que es la vitamina B9, se produce una anemia megaloblástica. La malabsorción del calcio y proteico, se produce una enfermedad llamada osteomalacia, osteoporosis que revisa, ¿no es cierto? Ustedes saben muy bien de que la vitamina E que se produce en el riñón es importante para que el calcio se absorba en el intestino delgado. Mala absorción de potasio también se ve en los fenómenos hemorrágicos, ahí. Y la mala absorción de proteínas, evidentemente, claro. Finalmente, hipoalbuminemia. Se produce un edema en la mucosa. Pero ustedes saben muy bien que las proteínas se producen en el hígado. La síntesis de proteínas es la hipoalbuminemia. Pero se produce hipoalbuminemia acá porque está baja, pues, edematizada la mucosa intestinal y evidentemente no hay una buena absorción. Enfermedad celíaca o enteropatía sensible al gluten. El gluten, para que tengan una idea, porque es evidentemente, pues, ¿no? Hablan así, tenemos que hablar. Una fase de mucosa, una intolerancia hereditaria al gluten. En la mucosa. Esa es la fase mucosa. Intolerancia hereditaria al gluten. Ya saben que el gluten, la proteína presente en el trigo, cebada y centeno. O sea, les reitero y les repito para que ustedes, porque evidentemente son términos nuevos, que evidentemente es necesario que ustedes estén familiarizados con este término. Característica principal era anormalidad de la mucosa intestinal, más respuesta sintomática al consumo del gluten. El gluten es, pues, evidentemente una proteína, ¿no?, que es una intolerancia al gluten. Hay pacientes que tienen, ¿no? Son enfermedades, pues, que pocas veces vemos. Etiología desconocida, dice, ¿no? Factores ambientales, la gliadina que se encuentra en el gluten, inmunitarios y genéticos, anticuerpos linfocitarios humanos, ¿no?, de DO2, que evidentemente es, pues, característica de este tipo de patología que lo van a revisar. Y la enfermedad de Crohn es la enfermedad que forma el grupo de las enfermedades intestinales inflamatorias que afectan la mucosa digestiva, que puede afectar desde la boca hasta el ano. Evidentemente se puede presentar en cualquier nivel del aparato digestivo, desde la boca hasta el intestino. La enfermedad de Whipple, como les decía, es una enfermedad poco común causada por agente bacteriano gram positivo, por un agente gram positivo. Acá le estoy sumando. El multisistema afecta al intestino delgado y articulaciones, creo que repetimos. No permite que los nutrientes sean absorbidos y se diagnostica por biopsia, evidentemente. Y la linfangiectasias, que estamos nuevamente repitiendo, es poco frecuente, pero dominan en los niños. Son malformaciones de los conductos linfáticos que no permiten que se absorban los nutrientes
Y clínicamente se manifiesta por anasarca, dolor abdominal, pérdida de proteínas como albúmina y también produce una baja de glóbulos blancos. Finalmente, el enfoque diagnóstico final, si hablamos de esteatorrea o hablamos de tal y cual presión, si bien dice la presencia de esteatorrea con esas características voluminosas, espumosas, que flotan junto a la pérdida de peso, pérdida de apetito, y mayoría de los pacientes con síndrome de mala absorción refieren síntomas digestivos leves o moderados que pueden simular situaciones más comunes, como el intestino irritable. El intestino irritable, pues, desde el punto de vista funcional, puede presentarse como con estreñimiento y con diarreas. Principales síntomas, ahí está. Diarrea, pérdida de peso, dolor abdominal, flatulencia. O sea que ahí no hay pierde y tal y cual. ¿Sí? Muy bien. Radiológicos. Ya saben que el estudio, la serie dice intestinal con bario, porque utilizan el bario, o sea, con sustancia, ¿no? Con bario, de contraste. En una afección extensa de la mucosa se puede observar dilatación del intestino o dilución de bario por el incremento de la secreción del líquido intestinal. Ahí está, o cuando hay pues un aumento desde el punto de vista del peristaltismo intestinal. Creo que nos hemos pasado más de la cuenta y termino diciendo que la educación no cambia al mundo, cambia a las personas, que van a cambiar al mundo según Paulo Freire. Y unas preguntas, ¿quieren que les repase las preguntas probables? Sí, doctor. Sí, Sí, doctor. doctor. Sí, La doctor. diarrea aguda puede tener una, o sea, diarrea, o sea, desde el punto de vista, ¿no? Desde el punto de vista, dice así, una duración menor, o sea, por ejemplo, por 4 semanas, y pueden ser causadas por infecciones de, márquelo incorrecto. De 4 semanas puede tener la aguda, no, es menor, ¿no es cierto? No es mayor. ¿Están producidas por virus? ¿Sí o no? ¿Están producidas por bacterias de diarreas agudas? ¿Qué dice? Sí, doctor. Sí, doctor. Hongos, Sí, doctor. parásitos. Sí, ¿no es cierto? La giardia, tal y cual. Intolerancia alimentaria, lo revisan. 2. La relación a diarreas crónicas desde el punto de vista, o sea, ¿no? Se reconocen como patogenia o cuáles son los mecanismos. Marque lo incorrecto, por ejemplo. Por ejemplo, no estoy diciendo que le estoy regalando la pregunta. Son diarreas de mala absorción, diarreas secretorias, diarreas osmóticas, entre paréntesis, los solutos ingeridos no se absorben en el intestino delgado, trastornos de motilidad, síndrome de colon irritable, todos son anteriores correctos. ¿Qué opinan? Regalada. Finalmente, el síndrome de mala absorción, distintas patologías afectan al hígado, páncreas, vías biliares, que representan disminución de enzimas, provocan cuadros clínicos, ¿no es cierto?, cuya manifestación característica es esteatorrea, enfermedad celíaca, linfomas, excesiva secreción de linfoma. ¿Qué es el signo? ¿Cuál es la respuesta? Esteatorrea. ¿Cómo ves ya? Ahí creo que ya llego, ya no les regalo más. ¿O quieren otra más? Ahí nomás. Unita más, doctor. ¿Sí? Les he presentado un caso clínico. Les he presentado un caso clínico y otra pregunta más. He presentado 6 preguntas. ¿Alguna pregunta, doctores? Disculpen, 1000 perdones por haberme pasado demasiado, hablar más de la cuenta. No me han entendido nada o han entendido algo. Sí, hemos entendido. Sí se le entendió, doctor. Entonces, me disculpan por haberme pasado demasiado. Joven doctor Olave, 1000 perdones. Sí, doctor, no se preocupe. Ahí está, la clase hecha y deshecha. Se ha tratado de hacer porque es casos, pero más o menos ya tienen idea
y ya pues sacan el 20 está en juego. ¿No es cierto? ¿O no? Sí, sí, doctor. Habla de las respuestas son flatulencia, diarreas, flatulencia, dolor abdominal, como en la última diapositiva que presenté. Pestaña y ceja. Jóvenes. Se la pasé, ¿no es cierto? Ahí, por ahí. ¿Sí? Ujú. Por ahí también pueden revisar. O sea que todo está. Ha sido un gusto y un placer compartir con ustedes. Muchas gracias, doctor. Nos vemos al próximo año, Muchas ¿no? gracias, doctor. Hasta Ya luego. nos vemos en las prácticas, tal y cual. Si hay alguna pregunta o no he entendido nada para yo preparar otra clase y hacerles. Sí se ¿Entendido? entendió. Sí se le Muy entendió, bien. doctor. Ha sido un Gracias. gusto y un placer. Buenas noches. Me voy a retirar.